Entender es todo. Un podcast original de The Clinic para despejar el ruido de la semana. Presentado por Aguas Andinas. Tomar agua de la llave nos hace bien. Novandino Litio. Somos litio. Somos futuro. Y BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Sabes por qué en BCI siempre te prefieren a ti? Porque todos los días tienes los mejores beneficios. Paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés el día que tú prefieras. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Hola, ¿cómo están? Este es un nuevo capítulo de Entender es Todo acá en The Clinic, un podcast que recorre todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Spotify, así que lo pueden ver, háganle like, compartir. Y hoy día estamos con el presidente del Partido Republicano, senador Arturo Esquella. Senador, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, Kiki. Un gusto estar acá. Ya, me imagino que están felices. ¿Qué viene ahora? Porque esto supuestamente se iba a terminar mañana, el proceso legislativo en el Parlamento, pero se atrasó esto. La primera parte del proceso iba a terminar, porque claro, el día que pasa se van sumando nuevas etapas. Nada, nos queda una votación puntual en el Senado, que es lo que se fue a la comisión mixta, que es esta compensación para los municipios. Pero después viene el veto, que es un hecho, una realidad, lo que todavía no es 100% claro cuál va a ser su contenido, pero de todas maneras lo del anatocismo, quizás el tema del derecho al olvido, eso lo tiene que definir el gobierno. Y después el Tribunal Constitucional. Ya. Entonces todavía queda un poco. O sea, uno tiene certeza de que todo lo que se aprobó, bueno, salvo que se cayera algo en el Tribunal Constitucional y ya sabemos cuáles son los temas que van a mandar. Pero en términos generales, todo lo que no se ha anunciado que va a pasar por el Tribunal Constitucional, uno ya tiene la certeza de que se transforma en ley dentro de los próximos meses. Hemos conversado tanto de este tema que quiero salir un poco del mismo tópico y hablar de las derechas que hay en Chile. ¿Cómo se han movido desde que ustedes son gobierno? ¿Cuántas derechas hay en Chile, a su juicio? Habría que ver en el fondo cómo lo quieres contabilizar. Si es que la pregunta tiene más que ver con la organización misma, uno ve 3 grandes grupos. Uno, llamémoslo centro-derecha, que a su vez han sumado a quienes estuvieron en el centro, centro-izquierda, y hoy día, post, 4 de septiembre, ya los considera parte, digamos, de lo que vendría a ser el centro. Después, me da la impresión que venimos nosotros, los republicanos, que hay un número importante ahí de personas que más o menos, digamos, tenemos una orientación. Todo es con mucho matiz, porque grandes diferencias en el plano, digamos, de las ideas de fondo no vas a encontrar en el primer grupo y en el segundo, ni tampoco en este tercer grupo que te iba a nombrar al tiro, que son quienes se desprendieron precisamente del Partido Republicano, formaron el Partido Nacional Libertario. Te falta un grupo que uno podría decir dónde están los socialcristianos. Quizás, como los temas de fondo son más relacionados con los nuestros, uno podría situarlos más republicanos, socialcristianos, libertarios al otro lado. Ahí es medio difuso. Pero en términos prácticos, a la hora de los que hubo en el Congreso Nacional, al menos en el trabajo legislativo, se ha dado un muy buen trabajo entre todos, prácticamente en todos los desafíos legislativos que hemos tenido. Hemos funcionado muy bien, incluso me atrevería a decir hasta de memoria. No solo hablo del Senado, sino que también en la Cámara. En la Cámara es todo más brusco, es más duro. De repente hay palabras que sacan palabras, pero vuelven rápidamente a estar orientados en el trabajo conjunto. Y ha funcionado, fíjate. Ha funcionado quizás por el interés que tenemos todos de que al gobierno le vaya bien y que los temas que está poniendo sobre la mesa el gobierno son ampliamente compartidos por todos nosotros. Hay solo matices de diferencia en cómo abordar las grandes crisis por las cuales estamos pasando como país. Claro, Johannes Kaiser puso que él ponía la música, que su partido ponía la música, Pamela Gill le puso DJ Joe. Desde el lado de París, y por lo que he reporteado, también dice nosotros estamos pedejizando la política y estamos mandando.
¿Quién es el DJ en este baile? Da lo mismo, mientras a todos les guste la música, yo creo que funciona. La verdad es que cuando, claro, se dice, mira, están bailando al son de la música que les ponen de tal o cual lado, o ellos mismos en el fondo se sienten reflejados en las ideas que saca adelante el gobierno, porque por ahí una frase hacía referencia al gobierno propiamente tal. Yo encuentro que de verdad eso es positivo, muy positivo, porque son partidos que no necesariamente están adentro, de hecho se declaran fuera del oficialismo, pero se sienten tan reflejados con lo que está haciendo el gobierno que incluso se adjudican parte, digamos, de eso. Eso es lo que yo entiendo de poner la música o no. Y la verdad es que los créditos de quien sean da un poco lo mismo, lo importante es que salgan adelante las ideas. Claro, pero Nacional Libertario y el Partido de la Gente son distintos. Sí, por eso es curioso, porque por un lado hay ciertas cosas que en el grueso han apoyado desde el Partido de la Gente, porque coincidimos en los temas de fondo, particularmente en materias económicas, y por el lado nacional libertario, si bien también coincidimos en toda la agenda económica del gobierno, vas a darte cuenta en un poco tiempo más que las coincidencias nuestras en temas de seguridad, en donde efectivamente se va a subir un par de peldaños en las materias que se van a poner en discusión, van a ser nuestros principales aliados seguramente porque comparten 100% lo que hay que hacer. Y eso es fantástico. Si sienten que ellos apuntalaron esas ideas, mejor todavía. Y si es que los otros sienten que ellos pusieron sobre la mesa el preocuparse de, qué sé yo, el asunto de cuáles son los productos de consumo que más asfixian, digamos, a las personas más vulnerables y que todo lo que es consumo se les va en eso, entonces hay que devolverle la plata del IVA. Fantástico que eso también nos identifica, y si ellos lo sienten propio, que en parte sí, porque ellos lo dijeron, súper bien. Al final lo que uno busca es el resultado, y si el resultado es bueno para Chile, bienvenido. Ahora, ¿no cree usted que la relación de estos dos mundos, que son muy importantes en el Parlamento, la relación con el gobierno va a estar muy marcada por las candidaturas presidenciales que son indiscutibles, de Johannes Kaiser y Franco Parisi? De hecho, Parisi lo sincera y todo su grupo. Entonces, la relación, voy a estar tan cerca, el tironeo cerca al gobierno, no cerca al gobierno, ¿va a estar muy marcado por eso? Sí, yo coincido en el análisis. No lo veo ahora, para ser franco. Claro, muy todavía luego. No, muy luego, pero en algún minuto va a ser tema. Ahora, no necesariamente tema en el sentido de que se quieran diferenciar y en consecuencia en el fondo le nieguen todo el apoyo al gobierno. Yo lo que veo es que va a ser un poco distinto. Van a tratar de ellos instalar temas que saben van a ser recogidos por el gobierno y capitalizarlo lo más posible. En eso, muy en la línea de lo que estaba diciendo recién, bienvenido. O sea, si lo más importante para lo que viene a futuro después de este gobierno es por supuesto que no sean solo 4 años, sino que más años. En eso yo hablo más bien del sector, en eso no meto al PDG. El PDG es bien Usted considera que el PDG es de derecha, ¿no? Es que evidentemente hay ahí parlamentarios con los cuales he tenido conversaciones de fondo. Es imposible que no se identifiquen o que uno no los identifique como personas de derecha. Claro. Incluso algunos bastante más que uno. Eso me han dicho. Y hay otros que no, y hay otros que uno no tiene idea cuál es su domicilio político, y eso a mí en lo personal no me gusta mucho. O sea, una persona poco definida en política, uno podría decir, porque la manera de predecir, uno dice, oye, qué persona más predecible, como que fuera algo despectivo. Pero en política sí es importante. Si la gente te elige, no con un mandato específico, sino que en el fondo porque confía más o menos en las líneas editoriales que diste de cómo piensas, porque nunca sabes lo que va a pasar en los próximos 4 años. En eso yo parece que prefiero tener mayor certeza de qué es lo que motiva a alguien para estar en el servicio público y en el grupo, digamos, de las derechas que tú me preguntabas al principio. Efectivamente eso lo sabemos qué es lo que piensa cada uno, para dónde va, algunos con más fuerza, otros con menos, con intensidad en un tema o en otro. En otras personas del PDG, salvo ese grupo que verdaderamente son de derecha, uno no tiene idea con qué sorpresas te pueden salir. Nacional Libertarios, con su proyecto Escucha su Corazón, también están republicanos patrocinándolo. ¿Se ha interpretado esto como una declaración de principios para que el gobierno se pronuncie y horquillarlo de alguna manera por el lado de la derecha más dura? ¿Qué piensa usted del proyecto y qué piensa por qué lo presentan cuando está claro que no flota eso en el Parlamento?
Yo creo que es todo lo contrario, no pretende horquillar al gobierno. Es más, yo le pediría al gobierno que no se meta. O sea, no tiene que entrar de partida porque fue un compromiso. El gobierno tenemos urgencias que convocaron a todos, en parte ganamos por eso la elección, y fuimos explícitos. A mí me tocó muchas veces ser hasta vocero de esa candidatura diciendo, mire, en los temas que, si bien son por profundidad son mucho más importantes quizás desde el punto de vista conceptual, tenemos urgencias que sí convocan a Moro y Cristiano. Urgencias en el sentido de que están matando a la gente en las calles, secuestrando personas, las bandas de crimen organizado que arman un estado paralelo al nuestro, crecen y crecen. En materia económica hay 1 millón de personas desempleadas, en fin, o sea, todas esas cosas son por las cuales en el fondo, y las soluciones para ellas, son con las que se llegó al gobierno. Y explícitamente, sí, y esto es importante, dijimos, los temas valóricos del gobierno no se va a meter porque no es que no tenga una posición. Es obvio, del presidente de la República y todos los ministros deben tener opinión de todo. Pero yo preferiría que este tema se mantenga en el debate legislativo. Ahora, ¿qué le parece el proyecto? El proyecto mismo, al final del día, es súper profundo. O sea, tú tienes 2 maneras de ver este tema. Y legítimo. Y creo que es un tremendo error mirar peyorativamente a quien está en la mirada contraria. Porque hay quienes sostienen una postura a favor del aborto, otros en contra, y la posición o el principal argumento de uno, mire, esto es, si hay alguien que puede definir eso es la mujer porque el niño está dentro, digamos, de su vientre y en fin, ese es el principal eje de una discusión. Y por otro lado es el eje, mire, está bien, le respeto eso, pero acá hay vida. Entonces, y claro, lo que hace ese proyecto es entrar, digamos, en ese debate. Es evidente que las personas que son contrarias al aborto están presentando este proyecto, donde me incluyo, por supuesto. Ahora no. Sí. Porque en el fondo apunta a identificar o decirle a las personas, mire, lo que está ahí es un ser humano. Claro, pero es la mejor forma para una mujer, por ejemplo, que fue violada, someterla a ese escarnio cuando ya la está pasando mal. Ojo, que a mí Urriticoechea me dijo que en la primera causal, que en Muerte la Madre, ellos no correría este proyecto. Pero las otras 2, que son las más terribles. Yo creo que hay que hacer cambios de todas maneras. No he entrado al detalle del proyecto y lo que sí, para terminar el tema del gobierno, lo que sí creo que sería un tremendo error es que el gobierno se meta en esto. Porque al final del día es más fuerte la posición gobierno versus, oficialismo versus oposición. ¿Quiénes están con el gobierno y quiénes no? Cuando tú entras en esa disyuntiva se pierde el debate de fondo. Y yo creo que en estos temas déjenlo que se argumente con todos los elementos que de lado y lado se pretendan poner sobre la mesa. Y en el tema mismo del proyecto, por supuesto que en el trabajo legislativo tienen que mejorarlo, hay que corregirlo, quizás no aplican todas las causales. Pero ¿no le parece aberrante como se ha dado a conocer? Pero, o sea, al final del día... Como ha opinado cierta gente. La aberración estaría dada precisamente por la conciencia que lo que hay ahí efectivamente tiene latidos, es un corazón que representa o identifica muy explícitamente que lo que hay ahí es vida, es una persona. Entonces, claro que es duro, es súper duro, y por lo mismo hay que tener mucho cuidado, porque la persona que se ve frente a una decisión así, que lo debe estar pasando mal para llegar a tomar una decisión así. Entonces hay quienes promueven el proyecto diciendo, claro, y yo quiero evitar que el día de mañana cargue con una tortura permanente, ya que es una palabra que instaló. Imagínate el día de mañana alguien, no en el caso de las 3 causales, sino que pensando en el aborto en general, que más allá de que sea contrario a la ley, por cierto que hay abortos clandestinos y hay personas que toman esa decisión, quizás alguna de esas personas, solo este debate, si se toma con altura de miras, le hace pensar, oye, quizás hay otras alternativas. Sí. Hay otras alternativas, quizás las políticas públicas deberían pensar en resguardar, digamos, la maternidad, en ver cómo en el fondo tú puedes fortalecer o fomentar, qué sé yo, toda la estructura necesaria para que las personas puedan dar ese niño que no estaban esperando en adopción, que no estaban esperando, no lo estaban deseando. Me refiero en casos fuera de las 3 causales. En fin, yo creo que es un debate, si es que aprendemos a hablar las cosas en serio, sin caer, digamos, en el maltrato al que piensa distinto, es un debate valioso. Yo no puedo terminar odiando al que piensa distinto
por muy sensible que sea el tema. Ahora, y eso es un aprendizaje que ojalá en esta etapa en el fondo se logre. Si se va a votación, los republicanos yo creo que votarían a favor del proyecto. Sí, sin duda. Claro. Oiga, Con correcciones yo creo. sí. A mí yo tengo dudas, para cerrar el tema, pero yo tengo dudas si es que tiene sentido que sea obligatorio. Es como que te desnaturaliza lo que pretendía. Esto se discutió, a mí me tocó la ley de 3 causales. Obviamente estaba en contra, pero parte importante de quienes incluso lo promovían estuvieron disponibles para que dentro del proceso, cuando se acerca una persona que está dentro de la configuración de alguna de las 3 causales, se le plantee en el fondo que existen otras alternativas. Y quedó en la ley eso. Esto como que conversa un poco más con esa lógica, más que con el tratar de impedir de que se haga el aborto. No, que la persona en el fondo, teniendo más información, tome la decisión. Y eso al final del día pasa por la voluntariedad más que por la imposición. La agenda económica va a estar marcada por la aprobación del proyecto. Se echa a andar una serie de medidas para ver si la economía crece y el desempleo baja. La agenda de seguridad, para usted, ¿qué es prioritario en la agenda de seguridad así con nombre y apellido? ¿Qué cosas, 3, 4 medidas tienen que aprobarse para que empiecen a bajar también los niveles de delincuencia? Yo creo que lejos lo más grave tiene que ver con el crecimiento que están teniendo las bandas del crimen organizado. Ahí no solo hay el principal resguardo no tiene que ver con un bien jurídico específico del derecho a la propiedad o incluso el derecho a la vida, a la integridad física, todas las cosas que te puedes imaginar que están al otro lado del delito común, o sea, del delito por grave que sea, sino que estas organizaciones, aparte de hacer todo eso, van armando una estructura que se va comiendo el Estado propiamente tal. Ellos van generando sus propias estructuras de seguridad interna, de previsión social, aunque te parezca increíble, de salud, de educación. Incluso de seguridad interna. De cámara. Total. Totalmente. O sea, es una de las primeras para ellos. O sea, tienen todo un mecanismo y que lo instalan en un lugar, una vez que funciona, lo replican en otro. Y por eso lo correcto es hablar de la transcriminalidad, que es muy distinto a un grupo de personas que se junta, digamos, para entrar a robar una casa. Estos tipos van creciendo en las líneas de acción, ilícitas por supuesto, y además tratan de traspasar todo lo generado, entre comillas, en estas actividades ilícitas a una vía lícita. Claro. Y en eso la corrupción es el rol, o sea, es un invitado seguro. ¿Y en la práctica cómo se combate eso? El crimen organizado necesariamente, para lograr sus propósitos, van de la mano corrompiendo el sistema público. Claro. O amenazando, amedrentando o comprando, corrompiendo, sobornando a autoridades policiales, fiscales, de los tribunales de justicia, políticos. Entonces te van desarmando a tal nivel que se hace, digamos, irreversible. Entonces, me demoré un poco para demostrar, digamos, la gravedad. Tú tienes que cambiar la lógica en cómo se sanciona esto. El hecho de solo pertenecer a una banda criminal debiera transformarse en uno de los delitos más graves que tenga nuestro ordenamiento jurídico. Que no lo tiene ahora. No lo tiene, Ya. no lo tiene. Se hizo una modificación hace algunos pocos años, el 2022-23, que creo que es un avance, por supuesto, pero con penas que no te permiten, en algunos casos, ni siquiera lograr una pena efectiva de cárcel. Claro, además era otro tipo de crímenes. Lo que hay que hacer ahora es pasar a hablar de que estos son los delitos más graves del ordenamiento jurídico. Y en el fondo eso va a generar un debate jurídico muy potente, porque algunos van a decir, pero ¿cómo hacen más grave formar parte de una banda criminal que, qué sé yo, asesinar a alguien? Sí, porque en el fondo dentro de la actividad ilícita de esa banda, por de pronto, digamos, está el también atentar en contra de la vida, ni siquiera como propósito, lo usan como una herramienta para amedrentar. Y tantas cosas adicionales en el fondo a lo que se dedican, digamos, estas bandas. Entonces, eso va a ser sumamente contundente, que va de la mano. Se discute en el Parlamento. Se va a discutir. Ya. Va a entrar un proyecto que no hay que ser magos, mirando en el fondo cuál es la manera de razonar o interpretar la Constitución por parte del Tribunal Constitucional. Tenemos luces ahí a propósito de las escuelas protegidas,
no digo en ningún caso que lo hagan en función de política, pero ellos tienen mayoritariamente, no todos, pero tienen una doctrina o responden, digamos, una lógica de ver la interacción del Estado con el que infringe la ley distinta a la que la gran mayoría de los chilenos estamos diciendo hace mucho rato. Y esto que suena como medio electoralista, no estamos en elecciones, es al revés. Es entender lo más profundo de una sociedad organizada. Tú, el que pone la música, a propósito de antes, es la nación completa, representada en los que votan eligiendo a las personas. Y si hay alguien que pueda discutir que el gobierno actual y la mayoría que hay en el Congreso no ganó sino porque dijo que íbamos a cambiar la manera de enfrentar la delincuencia, estaría mintiendo. O sea, eso lo sabemos todos. Entonces eso va de la mano con una reforma constitucional que deje lo suficientemente claro que esa es la voluntad soberana. La voluntad soberana es combatir la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado de una manera distinta. ¿Y eso amerita reforma constitucional? Sí, y dentro de los próximos días, semanas, eso va a ser lo que nos va a ocupar el tiempo en el Congreso, te garantizo. En eso van a haber voces distintas, pero creemos, obviamente que esa es una posición, que la gran mayoría de los chilenos lo que está esperando es subir el nivel, no hacerlo mejor únicamente, sino que hacerlo mejor, pero en otra cancha, en otro nivel muy distinto al que hemos estado durante las últimas décadas combatiendo la delincuencia. O sea, eso creo va a ocupar la agenda en las próximas semanas, sacándolo al proyecto de reconstrucción. Yo estoy seguro que sí. Ya, o sea, ahí viene la discusión por ese lado. Oiga, Mara Cedini, ¿qué pasó con Mara? Bueno, a todos nos sorprendió la entrevista que dio. Es algo poco común, en el fondo, que un ministro, o que en el fondo alguien que trabaja en un gobierno dé una entrevista así. No que se refiera al tema, pero que acepte una entrevista para hablar de la salida. Con lujo de detalle, además. Claro, es totalmente inusual. Creo que para ella fue, y se fue poniendo el trabajo dentro de la vocería muy complejo, muy duro, desde el punto de vista, digamos, por de pronto creo que es uno de los ministerios más difíciles que se tiene. Y bueno, en algún minuto se toma una decisión por parte del presidente de la República y claro, ella tiene una mirada que tiene todo el derecho, digamos, a hacerla de la forma que quiera, plantearla, darla a conocer, de por qué no funcionaron las cosas. Había muchas de las cosas que vi en la entrevista no las conocía personalmente, y eso habla muy bien de su ejercicio, porque, claro, estaba teniendo tensiones que son bastante normales, en todo caso, en el nivel de urgencia que se debe vivir, digamos, adentro de la moneda día a día. Pero claro, esas las guardaba, nunca lo comentó ni nada, entonces al final habla de su profesionalismo en el ejercicio, pero pareciera, en el ejercicio del cargo, pero pareciera que obviamente las dificultades en el fondo con las cuales se fue encontrando, sean de responsabilidad de quien sea, hicieron muy inviable, digamos, el ejercicio mismo, digamos, de la tarea encomendada. Y bueno, la decisión, ya te dije, ya está en su derecho de salir comentándolo o no. Y uno esperaría que en el fondo, de ahora en adelante, uno tenga especial resguardo de cuidar las formas, de ser muy... de nunca perder de vista en el fondo en que con el nivel de responsabilidad que tenemos hoy día, y ahí me incluyo, aunque no sea parte del gobierno mismo, del gobierno me refiero a un cargo específico, es de tal magnitud de que uno tiene que exacerbar el cuidado de cualquier cosa que pudiera hacer daño. Esto, para ser franco, que generó mucha conversación, discusión, fue el tema ayer en el Congreso, por lo menos. Me imagino que en otras partes, los que siguen el tema político, no creo que en otros lados se estuviera hablando de esto. Pero ya fue, digamos, generó, digamos, un remesón, no al punto, digamos, de generar un daño, pero sí quizás una señal de alerta de que hay que tomar nota de cómo uno va mejorando hasta las formas en lo más mínimo, pensando en que
no podemos poner en riesgo la gran responsabilidad que tenemos. Y eso cae para todos los que tenemos, digamos, alguna cuota de responsabilidad en sacar adelante la tarea. Sí, el tema más allá de, claro, el morbo que provoca, el lugar donde se dio la entrevista, el personaje Mara Sedini, es también un tema de la instalación del gobierno. Entonces, algunas preguntas que son por qué se elige a una persona sin experiencia política, que no es un pecado para nada, en un cargo político de alta relevancia, cuando no maneja los códigos de la política, que son complejos. No es física cuántica, pero sí son cuestiones de actitudes, cuero duro, saber moverse bien. ¿Y por qué se elige a ella, que no tenía experiencia política? Insisto, que cuando digo no tiene experiencia política, no estoy diciendo que tiene capacidades intelectuales limitadas, nada que ver. Estoy hablando de experiencia política. Ella venía acompañándonos en la campaña, lo hizo muy bien. No tener experiencia política, eso claro, de partidos políticos no tendría experiencia, pero había trabajado en centros de estudio muy vinculados, o sea, no muy vinculados, dedicados a las políticas públicas. Pero es que ahí hay menos maldad. Puede ser, sí, por eso te digo partidos políticos, la cosa más como... La cocina, el teje-maneje, la intriga, palaciega. Claro, en eso quizás no había tenido experiencia previa, pero por de pronto, digamos, en la época de campaña lo hizo muy bien, nadie, digamos, discutió, incluso no fue tema el que ella fuera la vocera de la campaña, incluso después, ya habiendo ganado en la oficina del presidente electo, también lo hizo bien, ahí ya tenía un tono más bien, un poco más formal de lo que había sido la campaña, por razones obvias. Ya estabas pronto a ser la vocera de gobierno y se fue dando de una manera bastante natural el que asumiera, yo creo, la vocería. Y yo no tengo mucho recuerdo de que se discutiera entre ella y otra persona, quizás ni supe, quizás esas conversas tuvieron en otro lado. No, vocería era como que estaba más bien claro que iba a ser ella. No se me viene a la mente ahora, quizás lo estoy olvidando, pero que se hablara, digamos, de otra persona en ese minuto. Entonces fue como bastante natural. Alguien podría decir, ya, pero es que el pasado en programas que son un poco más estridentes y ella, que por de pronto en ese estilo lo hacía muy bien y qué sé yo, no vaya a ser que después le salte como algo negativo. Claro, pero ya llevaba varios meses en el fondo siendo como la vocera de la candidatura y no había sido tema. No, yo creo que ahí no hay, si es que se trata de andar buscando culpables de un error, no. Yo creo que sería injusto tratar de encasillar en que esto primero fue un error, sino que se fue dando, o sea, al principio también no fue tema, de repente de un traspié que tuvo, se puso el foco, digamos, en el traspié y tuvo harta cobertura, después vino otro y ahí vino como en las redes sociales una especie de ensañamiento que era, claro, bastante sabroso, se podría decir, para las redes sociales y lamentablemente de ahí costó mucho que saliera. Era como injusto porque lo estaba viendo sin tener mucha culpa. ¿Sí? Pero hay un tema más de fondo, que uno lo hace ahora en la reflexión, que es que me da la impresión de que ese cargo inevitablemente, quizás antes era distinto, una persona que vaya y comunique, en el fondo porque el presidente no está disponible o los otros ministros no tienen, digamos, las habilidades para salir a comunicar a la ciudadanía ciertas decisiones. En algún momento se podrá haber justificado, pero ahora como que no tiene mucho sentido si no es la persona que está tomando las decisiones. O sea, ese vocero antiguo, ¿usted cree que va? No, yo creo que, bueno, por de pronto va a desaparecer O sea, ahora no existe. Hoy día hay casi unanimidad en el Congreso de que es un ministerio que se tiene que fusionar con el Ministerio del Interior. Eso debería pasar también en este gobierno. Va a pasar, de todas maneras, luego. Ya. Y la duda está, incluso algunos, de lado y lado, dicen, mira, y no vaya a ser que quizás lo mismo deberíamos hacer con las Express. O sea, hacer un gran Ministerio del Interior. Claro, sin seguridad. Con subsecretaría, bueno, todo parte... Claro. Cuando se le saca seguridad al Ministerio del Interior. Las Express es algo distinto, porque uno... es inevitable llevarlo al ejercicio hoy día. Uno ve en el fondo el trabajo del ministro García y tú te imaginas, chuta, y si no existiera las Express, quiere decir que no tendríamos el ministro ahí todos los días colaborándonos en el trabajo que sacamos adelante. Y empoderado, además. Y muy empoderado, que tiene algo que no tiene nadie, que es algo muy difícil, lo plantea de una manera muy digerible, hasta por la persona más contraria a tus ideas. Claro, uno dice, no flota, esto sin Express no flota. Pero...
Pero sí es legítimo pensar cómo tú concentras todo, quizás no para ahora, puede ser para futuro, cómo concentras todo lo que está en la esfera de lo político presidencial, es decir, como el brazo armado político que tiene el propio presidente, dentro de lo cual está también la agenda legislativa, en un mismo ministerio. No porque con eso te vas a ahorrar mucha plata del Estado, también, pero no es lo principal, sino que menos personas en las tomas de decisiones lo hace más eficiente, más fluido. Me refiero, digamos, cuando se junta todo el gabinete, no es lo mismo tener 25 ministros que tener 15. Claro. Oiga, en la época de instalación siempre se lo quise preguntar, pero nunca hay tiempo porque en el fondo siempre estamos rápidos en la radio con los temas presentes. En la época de instalación, usted hizo una crítica muy fuerte al segundo piso y al gobierno. ¿Por qué? ¿Qué gatilló esa decisión de ser claro? Hay una, no sé si le voy a preguntar si la frase es verdad, cuando usted dijo, vamos a hablar del elefante en la reunión, ¿eso fue verdad? No, lo que dije es que, sé a lo que te refieres, pero no en la instalación, yo entendía por instalación lo que pasaba antes de asumir. No, en la instalación en la moneda ya. En la moneda, claro. Sí. No, obviamente que en el fondo los comentarios que en su minuto me tocó hacer era de alguna manera tratando de levantar una banderita de alerta de que... Y bien temprana, además. Sí, pero era bien sentida en la lógica, digamos, de que estamos a tiempo de hacer ciertos ajustes que nos van a ayudar a todos, en el fondo, a sacar adelante la responsabilidad que tenemos. En ningún caso, porque se trató de pintar como que uno, y más encima lo concentraban en una persona puntual, la cabeza Claro. del segundo piso, como que él fuera el problema, y para nada, porque si no estuviera esa persona, hay millones de cosas que no funcionarían, pero obvio que todo tiene que estar en permanente revisión. En algún momento, en el fondo, nosotros decíamos falta contrapeso en lo político, no sé si te acuerdas, que era como lo principal que estaba pasando. Teníamos muchas noticias, por razones obvias, incluso razones que uno no maneja de afuera, todo el tema de las bencinas y todo eso, que en el fondo se comunicaban. Yo creo que estaban bien tomadas las decisiones, pero faltaba en el fondo una mirada más bien política, y es ahí en donde lo que uno pretendía es que se le generara un poco más espacio al Messi que teníamos adentro del mismo gabinete en materias políticas, que era Claudio Alvarado. Y con la dupla siempre, digamos, del ministro García. Y eso era, y creo... humildemente que, o sea, primero, fue un poco injusto lo duro que vino después, en el sentido de se hizo, digamos, como un desquite de mucha gente en contra de lo que no le gustaba en el gobierno. Decían, el segundo piso. El segundo piso cumple una función que es vital, y permanentemente está, digamos, en proceso de ajuste. Y este fue uno más que con el tiempo en el fondo se fue afiatando, y creo en el fondo que la política es tan importante como la técnica, y eso en el fondo fue quedando lo suficientemente claro. ¿El presidente lo entendió bien, esa crítica? No, al principio seguramente que no. Claro. Pero después sí. Y además porque cuando tú revisas la manera en que, en términos personales, planteé la situación, la verdad es que no tenía mucha más que... Yo dije, se tiene que tomar la rienda del segundo piso, porque es el esquema que tenemos. Pero en el fondo más que eso no, pues, si todo lo que vino después, el bullying, en el fondo no era yo el que lo hizo. Pues. Bueno, pero al final del día esas cosas van pasando y queda lo bueno. Oye, estamos terminando, senador, pero ustedes se pusieron como meta entregarle la banda a alguien del sector, ¿no? Ese alguien, da lo mismo quien sea, digo, los partidos. O sea, ese alguien es un liderazgo que va a surgir y que puede ser que en su momento no sea republicano, y se lo pregunto, como no están en coalición ahora, no sé si a futuro electoralmente los va a obligar a estar en coalición cuando vengan las elecciones. Agrego porque ustedes no han estado en primarias de derecha en el último tiempo. Sí, es que eso tiene otro análisis, que es más bien técnico. O sea, no significa que... O sea, tú perfectamente podrías formar parte de la coalición perfecta, y todos juntos como hermanos, y tomar la decisión de que lo mejor para lograr el propósito final es no tener primaria. Claro.
Es perfectamente posible. De hecho, esa era la convicción que teníamos. No teníamos coalición, por supuesto, pero era la convicción que teníamos y mira los resultados. Me refiero a la elección pasada. Lo mismo pasa un poco, digamos, con las configuraciones de las listas. Tiene mucho que ver con lo que ocurre con los otros partidos también. O sea, yo puedo tener la máxima de las intenciones de generar un solo bloque para que tenga una sola alternativa y los otros en el fondo me levantan 4 listas con un despliegue de candidatos y eso tiene una repercusión negativa si es que tomaste una mala decisión. Volviendo a la pregunta, obvio que a uno le gustaría que fuera republicano, pero, o sea, está infinitamente por sobre ese deseo el que sea alguien que continúe el trabajo que está haciendo este gobierno. O sea, si estos 4 años tú los proyectas a 8, a 12, Chile cambia de una manera irreversible, para bien, en el sentido de que se afiatan todos los cambios desde el punto de vista, digamos, de la confianza que tienes que proyectar hacia afuera, en la certidumbre de las reglas, en materia de seguridad, un poco lo que te estaba comentando, de cambiar el estándar, en convencer al funcionario público de que se olvide esta lógica que tiene que ser un obstáculo, digamos, para la iniciativa privada, sino que tiene que ser un promotor, sin abandonar el rol, digamos, normativo y de protección, digamos, de la convivencia, pero más que mal que le vaya bien al mundo privado es de lo que el Estado se basa para poder sacar adelante sus políticas sociales. Pues si el Estado es un socio privilegiado que no hace nada, no corre riesgo, y participa, digamos, hasta hoy día en un 27%, el día de mañana en un 23%. Y con eso, en el fondo, uno puede ir a resolver los problemas de las personas que más lo necesitan. Entonces, es absurdo que se haya instalado de que el rol del Estado es obstaculizar, tiene que ser promover. Lo pongo como ejemplo de algo que no logras tan rápido en 4 años, sino que necesitas una perspectiva de tiempo mayor y por lo mismo da lo mismo de cuál sea el partido, si se trata de un independiente, con tal de que se proyecte esta manera de ver la vida en sociedad y la política por más de 4 años. Senador Esquella, 1.000.000 de gracias por esta conversación. Gracias a ti. Y este fue un nuevo capítulo de Entender es Todo, así que vayan, síganlo en TikTok, Instagram, en todas las redes sociales, en las plataformas y sobre todo también en The Clinic. Así que like, compartir, fue un gusto como siempre. ¿Supieron? Codelco hizo una alianza con SQM Litio y ahora es Nova Andino Litio. Nova por la innovación, Andino por su origen y Litio porque es donde se almacena la energía que mueve el mundo. Nova Andino Litio, somos futuro. ¿Sabías que Chile y Costa Rica son los 2 únicos países de toda Latinoamérica donde es seguro y saludable tomar agua de la llave? En Aguas Andinas, en la región metropolitana, hacen que eso sea posible. Este mes celebra a tu persona preferida con los beneficios de tu tarjeta de crédito BCI y disfruta hasta un 40% de descuentos en tiendas y restaurantes. Conoce más en bci.cl. Este episodio de Entender es Todo fue presentado por Aguas Andinas. Tomar agua de la llave nos hace bien. Nova Andino Litio, somos futuro. Y BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Sabes por qué en BCI siempre te prefieren a ti? Porque todos los días tienes los mejores beneficios. Paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés el día que tú prefieras. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti.